Bueno, son las 9:40. Le damos la bienvenida al abogado Edgar Frías. Si es que está con nosotros ya, por favor, dividamos la pantalla. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo, que ya está. ¿Me escucha, abogado, verdad? Muy claramente. Buenos días. Perfecto. Gracias. Buenos días. Hay dos temas con usted, abogado. El primero, hay una próxima asamblea de ABC. Y el segundo, la Carta de Madrid. Empecemos por la asamblea. ¿Cuándo, cómo y por qué? El próximo 5 de junio se conmemoran 126 años de la Revolución Alfarista. Eso tiene una carga histórica. Nosotros, como Alfaro Vive Carajo, hemos resuelto organizarla en Guayaquil, en el Hotel Palace, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Esta conferencia es un hecho inédito por la pandemia. Hemos venido discutiendo, conversando con líderes sociales, con organizaciones, con compañeros, en función de un nuevo momento político, que es la construcción de un movimiento con registro electoral. ¿Qué decimos nosotros? Que hay un vacío de dirección política, que la mayoría de partidos se han convertido en federaciones de caciques y que es necesario construir una organización moderna de nuevo tipo, y en eso estamos. Y a eso estamos convocando a organizaciones, a líderes, para construir esta gran alianza Alfaro Vive Carajo. Ya, es decir, van a mantener el mismo nombre, ¿verdad? Así es, pero como alianza ABC. Ya en el Consejo Nacional Electoral hemos solicitado la clave y empezaremos la campaña para cumplir lo que establece el Código de la Democracia, el 1.5 del padrón electoral para nuestro reconocimiento como movimiento político. Ahora, ¿quiénes son bienvenidos y quiénes no en la organización que nace? Básicamente los que se identifican con el programa histórico de Alfaro Vive Carajo, que lo seguimos reivindicando: soberanía nacional, independencia económica, justicia social, democracia y patria grande latinoamericana. Los líderes de otras organizaciones sociales y políticas a quienes hemos convocado a ser parte de esta gran alianza. Este es un proceso en construcción. Y sobre todo a los líderes sociales. Nosotros afirmamos, en la mayoría de cantones, cada vez que va a haber elecciones, los líderes sociales tienen que andar buscando a qué partidos se afilian y cómo logran un espacio de participación. Nosotros decimos, construye tu movimiento. Esta es una organización horizontal, sin caciques, sin dueños. Y en esa perspectiva, tenemos mucha esperanza y mucha fe que vamos a lograr la integración de muchísimos líderes sociales en función de construir este movimiento. Abogado Frías, otro tema que no podemos dejar de mencionar es la Carta de Madrid. Usted sabe que ha circulado profusamente, titulada pues subtitulada en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera. Me pregunto si conoce el contenido y si tiene algún comentario y si se sienten aludidos ustedes como una fuerza de izquierda, puesto que, entre otras cosas, clama por detener el avance del comunismo, que supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y derechos de nuestros compatriotas, entre varios otros, etcétera. ¿Se siente aludido usted? Conozco de la Carta de Madrid. Están reviviendo ese macartismo de hace muchos años, pretenden agitar el fantasma del llamado comunismo, socialismo, que ya no tiene cabida en este momento. Y permítame señalar solo dos ejemplos. ¿Cómo no? China, el país que más se ha desarrollado en el mundo, está gobernado por el Partido Comunista de China, ese país que tiene 1.400 millones de habitantes. Es decir, que no es que el comunismo, que ahí no hay país comunista, hay países socialistas, como lo sabe toda la gente con desarrollo político. Sin embargo, pretende en estos momentos
levantar el fantasma del llamado comunismo, socialismo, etc. Esa postura, primero que es inconstitucional, es decir, todos los ecuatorianos, según la Constitución, tenemos pleno derecho, ¿sí?, a pensar de la forma que querramos. Ese es un derecho constitucional. Nadie nos va a imponer formas de pensamiento. En ese sentido, esa Carta de Madrid, como muchos intentos que condena al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, creemos nosotros que está condenado al fracaso. Los gobiernos progresistas, Jimmy, nacen de las condiciones económicas, políticas y sociales de los países. Que no se pretenda encontrar explicación, por ejemplo, en la lucha del pueblo chileno en el Foro de Sao Paulo o en el comunismo. No, es un modelo neoliberal que fracasó en Chile, ¿sí?, con esa constitución desde la época de Pinochet, y que el pueblo con su lucha lo tiró abajo. Igual el fenómeno colombiano. Pretender echarle la culpa a Cuba o a los comunistas chinos o a los rusos, como salió por ahí un despistado, es negar las condiciones de opresión que vive el pueblo colombiano y particularmente las medidas que tomó Duque. Por eso es un espejo en el que tiene que verse Guillermo Lasso. Es decir, el pueblo ecuatoriano votó esperanzado, está esperanzado en ese crédito a los campesinos en el 1%, está esperanzado en que los estudiantes entren libremente a la universidad, pero para ello no puede ceñirse a ese modelo neoliberal, porque si se reduce el presupuesto de la educación, ¿cómo va a haber educación para todos los jóvenes que aspiran a entrar a la universidad? Por poner unos ejemplos. Entonces nosotros creemos que esta postura que responde a la ultraderecha española y que lamentablemente la han suscrito algunos ecuatorianos, no el ministro de Defensa, que ya lo aclaró, Fernando Donoso aclaró que él obviamente no lo ha hecho, ¿sí? Y debemos entender, Jimmy, que los gobiernos en esta época de pandemia tienen que jugar un rol para atender a la sociedad. No se puede dejar el manejo del Estado solo en manos privadas, porque las manos privadas solo buscan el lucro y el beneficio de esas empresas. El Estado tiene que cumplir un ente regulador. Y en ese sentido, los gobiernos progresistas, o la diferencia entre el modelo económico neoliberal y el llamado modelo progresista, es de una mayor intervención del Estado para que los recursos se destinen a salud, a educación, a vivienda, a generación de... Abogado Frías, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Abogado. Buenos días. En estos momentos, ¿cuántos adherentes, participantes, militantes tiene Alfaro Vive a nivel nacional? Nosotros estamos logrando que en esta conferencia tengamos alrededor de 300 delegados. Esa es la meta que nos habíamos propuesto y la vamos a lograr. 300 líderes sociales. Perfecto. En cuanto a la simpatía, no olvide que Alfaro Vive, para bien o para mal para algunos, tiene una marca en este país. La roja bandera alfarista, que fue conquistada con sacrificio y con lucha, tiene un respeto en las organizaciones sociales y en muchos sectores. Pero así también vamos a lograr esas 200.000 afiliaciones para lograr el registro como organización. Pero así también, abogado, ustedes también, si bien hay un sector que los considera de esa manera, hay otro sector que ustedes los consideran como terroristas y asesinos. Así es, así es. También llamar terrorista y asesino a Alfaro, a Bolívar. Las transformaciones sociales de la humanidad se han dado a través de la violencia. No nos liberamos de los españoles con papelitos, ni la revolución alfarista fue con papelitos. Así que en eso estamos conscientes y claros. Pero también quiero decirle, y gracias por la oportunidad, que el Ecuador, los jóvenes saben
que ser alfarista era jugarse la vida por un ideal, era sacrificarse, era estar dispuestos a ir a la cárcel, a la tortura, a la desaparición, por un ideal y por un pensamiento. Perfecto. Ya en América Latina, muchos líderes guerrilleros han llegado al gobierno. Así que esta satanización contra Alfaro Uribe, creemos nosotros que ha sido derrotada. No olvide usted, ¿sí?, que la mayoría de jóvenes, todos menores de 30 años, se jugaron la vida por ideales. Esa es nuestro mayor capital político. Como organización política, porque lo son, están aspirando a ser un partido político, ¿cuál es la posición de ABC con respecto al nuevo gobierno? Que no hay que ser adivino para saber que está en la orilla contraria a su ideología. Dice Chinto Macías, un líder que se ha integrado, que hay que resistir y vencer, que tenemos que oponernos a la política neoliberal que afecte al pueblo ecuatoriano. Nos oponemos a las llamadas concesiones, que no es otra cosa que privatización. Y le pongo un solo ejemplo. Imaginémonos que se concesiona la empresa eléctrica. Van a venir empresas privadas que en función de la renta y del negocio van a aumentar el precio de las tarifas, solo por señalar un ejemplo. Así que no es una oposición ciega. Nosotros, como decía Jimmy hace un rato en el programa, todos los ecuatorianos queremos que le vaya bien a Guillermo Lasso, pero eso va a depender de su política y de su postura. La política neoliberal de liberalizar el precio de los combustibles ya le está pasando factura a los más pobres, con el alza del precio de los alimentos y con el alza del precio de los transportes, que en lo interprovincial ya se dio y que se va a dar en lo urbano. Esto es, la política correcta sería congelar el precio de los combustibles, por poner otro ejemplo. En ese sentido, nuestra postura será estar con los sectores populares en la defensa de las conquistas logradas y sobre todo de oponernos a todo aquello que afecte a los más pobres. Perfecto, abogado. Acá vamos a hablar de lo que viene. Hablemos de lo que pasó. Desde ABC, ¿podrían hacer una evaluación sobre la era de Rafael Correa y la administración de Lenín Moreno? Nosotros hicimos parte del gobierno de Rafael Correa. La compañera Rosa Mireya Cárdenas ocupó un ministerio y se nos encargó la Secretaría de Pueblos, que no era cosa que un ente que regulaba entre el Estado y las organizaciones sociales. Creo que cumplimos con éxito nuestra misión. Siempre nos vinculamos a las organizaciones y las acompañamos en su desarrollo político y sobre todo en la defensa de sus intereses. El gobierno de la Revolución Ciudadana logró muchas transformaciones positivas en este país, que todo el pueblo lo reconoce, o la mayoría de ese pueblo. En cuanto al gobierno de Lenín Moreno, Moreno ganó las elecciones con el apoyo de Revolución Ciudadana, pero al poco tiempo se entregó a los grupos oligárquicos. Moreno cogobernó con Lasso y con la derecha política de este país. Basta ver quiénes eran los ministros de Moreno para saber hacia qué orientación ideológica y política se condujo el gobierno de Moreno. Un gobierno nefasto a nuestro criterio, cero obra pública, que es uno de los elementos, reducción del presupuesto del Estado para obras sociales. Y recordemos lo de la pandemia. En plena pandemia, cuando ningún país de América Latina pagaba la deuda externa, el gobierno de Moreno lo hizo. Cuando en los hospitales faltaban medicinas, implementos médicos, el gobierno de Moreno se dedicó a pagar deuda externa. Ese modelo perverso, neoliberal, debe ser derrotado. Que lo prioritario sea la salud y la vida de todos los ecuatorianos. Gracias al abogado Edgar Frías, ex dirigente de la agrupación Alfaro Uribe Carajo, que hoy se plantea la necesidad de constituirse en un partido político.
o un movimiento político más bien, ¿verdad? Eso es importante. ¿Partido o movimiento? Movimiento político con adherentes, ¿sí? Movimiento. Sobre todo con horizontalidad. Hay un hartazgo popular contra las élites políticas que deciden el destino de la mayoría y que no le dan participación. Nosotros estamos por una democracia directa, por una mayor participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jimmy, Edgar, muy amable.